Sapere Aude. Humanistas sin complejos. Hoy en Humanistas sin complejos conversamos con Claudia Amador, autora de Alta Sangre, una novela gótica y tropical que mezcla vampiros, carnaval y poder en el Caribe. Con apenas 27 años, Amador ha ganado el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica con esta historia donde la sangre, la familia y el deseo de eternidad atraviesan una dinastía de mujeres muy ambiciosas. Con ella hablaremos de literatura, de miedo, de identidad y también de lo que significa escribir una primera novela. Bienvenidos a Humanistas sin complejos. Este episodio está patrocinado por Cirial 180, o sea, por mí, y si estás montando un negocio, necesitas un contrato o quieres hacer las cosas bien desde el principio, ya sabes, sin chapuzas ni sustos legales, entra en cirial180.com y te ayudamos. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Alexis, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo va todo? Bien, pues como te decía ahorita, estoy en Bogotá, hace frío, estamos en invierno, hay mucha bipolaridad en el clima, pero ahí vamos. ¿Tú cómo vas? Bien, bien, bien. Algo más de calor, de estar 2 meses aquí de bastante lluvia. Y en general, bien. Bueno, hay días de todo, ¿no? Sí. Pero tampoco nos vamos a poner aquí a, a A contar contar las las penas. penas. Sí, Total. sí, sí. Oye, ¿cómo te sientes estando en Bogotá y que tu libro haya cruzado un océano? ¿Cómo es ese sentimiento? Porque entiendo que es un estreno nuevo, ¿no? En este lado del mundo. Sí, pues se siente muy, primero extraño, ¿no? Saber que algo mío conoció España o otra parte del mundo antes que yo, porque nunca he viajado a España, espero hacerlo pronto. Y digamos que este libro igual me ha traído muchas sorpresas. Digamos que yo había publicado antes otras cosas, pero eran más autopublicadas o con becas, que ya de por sí que resonaran en Bogotá, siendo yo de Barranquilla, era todo un hallazgo, ¿no? Pero bueno, Alta Sangre ha encontrado su camino, encontró a Marta en Alianza, y yo creo que eso ha sido como de las cosas más bellas que me ha dado el libro porque me ha permitido conectar con lectores, lectoras, con personas. En otra parte. Entonces, honestamente siento como si se me hubiese caído un brazo y ese brazo hubiese llegado a España antes que yo y me estuviera esperando como mientras llego, ¿no? Y es muy bonito, es como una parte de mí que está allá conversando, abriendo nuevos diálogos, recibiendo nuevas lecturas, ampliando el universo. Entonces, todo eso a mí me tiene muy, ¿cómo se dice en español? Starstruck, me tiene como todavía muy sorprendida, ¿no? Como todavía me emociona mucho cuando alguna lectora, lector de España me dice, me lo leí, me gustó esto, encuentran otras cosas, otros detalles, quizá cosas que yo pensé que acá en Colombia ven como detalles, no sé, no de tanta importancia en la novela, allá sí lo ven de otra forma, entonces, pues no, muy contenta, yo creo que eso se resume en que estoy muy contenta. Ahora pensaba, Claudia, mientras hablabas, que has publicado tu primera novela con 27 años, ¿no? Has ganado un premio nacional y eso, visto desde fuera, pues ya parece una celebración. Pero claro, me pregunto, ¿qué te pasa a ti por dentro cuando algo así sucede? Pues yo creo que me ayuda mucho y siempre me ayuda que yo trabajo en una librería, digamos que también a mí cuando me mudo de Barranquilla, que es como ya la costa de Colombia, que es de donde surge todo este mundo, el carnaval, que es muy Ujú. pequeño, que es como un gremio más pequeño, ¿no? Y digamos que ahí la literatura no tiene tanta resonancia, a pesar de que de por allá es Gabriel García Márquez, ¿no? De ese sector. Cuando llego a Bogotá aprendo mucho de la cadena del libro, ¿no? Y uno aprende más de, sí, como que el tema del prestigio o los premios ya cobra otra, como Ujú. otra dimensión, ¿no? A veces en otras partes o cuando uno es de una ciudad más pequeña, ¿no? Y uno va a la capital, cosas que se veían imposibles desde la ciudad pequeña se vuelven muy alcanzables o por lo menos, no sé, conocer autoras, conocer autores, conocer la movida de los libros, conocer cómo funciona la cadena. Eso a mí me ha ayudado mucho como a entender esto, pues desde todas las dimensiones. Entonces, digamos que por ejemplo, los premios, el premio que gano con Alta Sangre, que es el Elisa Mújica, es un premio que da el distrito de Bogotá, pero es nacional. Puede participar autoras de todo el mundo, de toda Colombia, perdón.
Pero yo lo vi más como, ¿sabes? Como viviendo ya en esta ciudad, conociendo autoras que se lo han ganado, se volvió una cosa más alcanzable con trabajo. Y yo siempre cuento que yo participé en todas las ediciones que han habido hasta que por fin salió. Entonces, digamos que fue una mezcla de esfuerzo también, disciplina, mejorar, recibir en otros trabajos previos que envié igual retroalimentaciones para mejorar, pero pues que obviamente, no sé, yo siempre cuento que una vez me pusieron en un manuscrito cero, ¿no? De puntaje. Y yo creo que eso podría tumbar a cualquiera. Yo estaba más pequeña y en su momento sí fue como, uy, ¿será que no soy lo suficientemente buena? Pero bueno, después es como, pues si no eres lo suficientemente buena, pero quieres hacerlo, pues sigue escribiendo, sigue leyendo, sigue probando, ¿no? Entonces se vuelve una cosa como muy, por supuesto, hay un azar también. Yo sé que en los premios, porque he sido jurada también de concursos, hay un azar muy grande. También está siempre ese peso de si uno es una joven promesa o no, hasta cuál es el límite de, ¿no? Como muchas presiones que una misma se pone. Entonces siento que el hecho de que haya salido con Alta Sangre en el 2024 y todo lo que ha llevado es porque tenía que ser en ese momento. Quizás si hubiese ganado con otro manuscrito, no estaba lo suficientemente listo, ¿no? Los rechazos de alguna manera ayudan a que uno se vaya puliendo. Y si no hubiese pasado ahorita, probablemente hubiese pasado en 3 años, 4 años, ¿no? Siento que igual cada obra tiene su tiempo de maduración y en este caso se unieron todas las cosas. Entonces, por un lado lo veo muy pragmático, como te das cuenta, pero por otro lado no deja de ser obviamente muy emocionante, no deja de ser muy, sí, como todavía muy extraño. No sé si les pasa, yo sé que en España estamos como en una situación muy parecida acá en Colombia, que el gremio del libro está en una crisis compleja, ¿no? Las librerías están cerrando, es cada vez más difícil sostener un espacio, pero se siguen escribiendo libros, se siguen publicando libros, se siguen dando premios, la gente sigue leyendo. Entonces, en esa ambigüedad, yo estando trabajando en una librería y ver cómo es tan complejo, pero al mismo tiempo saber que, no sé, que mi libro ahorita está siendo leído en todas partes y que tiene un premio encima, es como muy ambiguo, ¿no? Se genera como una sensación muy, muy compleja. Entonces, eso pasa por mi cabeza todo el tiempo, ¿no? Como que todo el tiempo estoy como equilibrando esos dos escenarios. ¿Ese sería el principal aprendizaje que destacarías cuando, a la hora de escribir tu primera novela? El hecho de no desfallecer, de seguir Sí, intentándolo a pesar de... sí, yo siento que es como todo, ¿no? Lo que hablamos, hay un azar, ¿no? Digamos, yo tengo un dicho, mi pareja es escritor, mis amigos son muchos del gremio, entonces todo el tiempo estamos hablando mucho de los libros y sabemos que los finalistas de un concurso, los 5 o 10 finalistas son de calidad, ¿no? Uno dice, listo, si llega a este punto son horas de calidad, ¿no? Como que ya el ganador sí depende mucho de gustos, ¿no? Hay premios que se dan porque un jurado resonó con lo que uno escribió y hay otros que no, ¿no? Entonces yo siento que igual nuestra tarea es como pulir la calidad, como dar el manuscrito lo más limpio posible en nuestros términos. Y eso es lo que nosotros podemos hacer como escritoras, escritores para participar en un premio, una beca o para publicar. Forzarnos en que esté lo más pulido posible, lo más honesto posible, lo más limpio, darle tiempo, meterlo en el cajón, sacarlo, revisarlo. Ese es nuestro oficio. Ya el resto sí queda mucho en con quién conecta, quién nos lee, ¿no? Ya eso llega a esa ruleta, ¿no? Que ya no depende de uno, que ya depende de la editora, el editor, que ya depende del lector o la lectora si conecta o no. Pero dentro de nosotros es eso, ¿no? Seguir trabajando, seguir puliendo hasta que el manuscrito tenga la vida que debe tener. Tu libro, Claudia, Alta Sangre, habla mucho del hambre, del Mm, apetito, yo diría de la voracidad. Y me sí. preguntaba si al escribir tu primera novela, o sea, si el hecho de escribir tu primera novela también fue una forma de hambre, ¿no? De hambre de Mm. identidad, de voz, de afirmación. Yo antes de Alta Sangre, publiqué un libro de cuentos que se llama Macro Red, son cuentos de ciencia ficción. Y uno lee Macro Red y ahorita que lo estamos reeditando y lo comparo con, primero el proceso de Alta Sangre, pero también como todo, ¿no? Lo que le da forma a la historia, al fondo, los temas. Hay temas que se repiten, hay temas que ya iban como, así sabes, de la ciencia ficción o de texto que es más híbrido, gótico, novela de iniciación, que un tema siempre es como el cuerpo, que va mucho del hambre, ¿no? Como cómo atraviesa un cuerpo la exposición o los procesos internos o los ojos de quien todo el tiempo está juzgando ese cuerpo, sea de la familia en el caso de Alta Sangre, sea en Macro Red en el caso de todo este aparato
tecnológico que todo el tiempo nos ve, al mismo tiempo que lo vemos nos ve. Pero el proceso de Macrored tuvo como una neutralidad, siempre al inicio buscaba una neutralidad al escribir. Y yo creo que eso fue necesario también, porque digamos que cuando yo empiezo a escribir, entro con la ciencia ficción, pues la ciencia ficción siempre tiene como unos parámetros muy claros de em, robots, aliens, tecnología, ¿no? Ahorita es que Ujú. estamos saliendo mucho de esa concepción. Y claro, Colombia no es un país que produzca tecnología, ¿no? Colombia es un país que produce conocimientos, ¿no? Otro tipo de conocimientos, pero no tecnológicos. Y hay todo un debate de si la ciencia ficción latinoamericana pues bebe de los saberes, de otro tipo de formas de conocimiento. Y yo me dediqué a tratar de crear un mundo aséptico, como un mundo que se pudiera leer en cualquier parte y no se sintiera tanto un dejo local o un acento, ¿no? Eso fue mi primer acercamiento a la literatura. Pasa el tiempo, Macrored sale años después, porque también fue un proceso largo, em, y cuando yo empiezo a escribir Alta Sangre, precisamente lo hago primero sin pensar en publicar, porque pues ya había publicado Macrored, ya sabía cómo, con una beca también como muy autodistribuida de mi parte, entonces también quedé un poco quemada de esa parte. Y dije, pues voy a escribir sin pensar en publicar, y empezó Alta Sangre, y sí fue más un ejercicio primero que yo quería que el lenguaje tuviera algo importante dentro de la novela. Digamos que en los cuentos era muy crudo el lenguaje, muy limpio, muy, sí, como medio emulando lo artificial de las redes. Acá sí quería que el lenguaje tuviera un peso, ¿no? Como una densidad. Y eso me llevó también a empezar a explorar em, qué de mi contexto local podía dialogar con temas que me atravesaban, como el vampiro, el hambre, ¿no? El apetito, la voracidad, la eternidad, lo gótico, ¿no? Cómo podía. Y fue un proceso largo, pero también sí creo que está muy bonita tu pregunta porque sí fue un proceso muy, sí, como muy voraz, ¿no? Fue un proceso de tragar, de tomar referentes, de tragarlos, masticarlos, regurgitarlos y probar mucho. Y creo que ese hambre o ese apetito de explorar fue lo que terminó con el tiempo dándole forma a algo tan diferente que terminó siendo Alta Sangre, como eso de tener que irse y luego volver a, pues yo siempre digo como Ítaca, ¿no? Como irse para volver diferente. Eso fue un poco lo que Sí, hice yo con sí. la escritura. Me fui a lo neutro para volver al centro, ¿no? Al inicio de todo. Entonces sí, Y claro, y durante este proceso entiendo que alguna parte de ti tuvo que morir, ¿no? Para que naciera esta novela. sí. Sí, pues la parte que de ¿Qué alguna manera parte? muere, eh, pues yo me mudo de mi ciudad, de mi lugar de origen, entonces de alguna manera muere la Claudia que habita el territorio de cerca, ¿no? Que lo siente, lo huele, que lo critica también, estando dentro, estando inmersa. Y al irme, ya lo puedo ver más amplio, lo puedo ver con más nostalgia, pero también lo puedo ver con una versión crítica que ya no busca simplemente señalar situaciones o denunciar, sino que ya se toma el trabajo de reflejar y de reflejar con metáforas más pensadas, ¿no? Porque a veces cuando uno está muy inscrito en el contexto, lo primordial, ¿no? Digamos, yo estoy en Barranquilla, ¿no? Y me molesta, no sé, que la literatura no tiene el lugar que merece, entonces yo escribo. Y es que mi vampiro se come los libros porque odia la literatura, ¿no? Entonces esas son las clases políticas. Eso es una metáfora muy directa, ¿no? Muy salida del contexto, pero ya si me voy lejos, si yo analizo de verdad las dinámicas de poder, si miro todo como una fotografía, ¿no? Como distante y cercana, eso hace que uno escriba cosas un poco más, no sé si más universales, pero sí tienen como el tiempo necesario para madurarse. Y eso muere, ¿no? De alguna manera uno muere cuando se va de su ciudad porque uno vuelve y no es local, ¿no? Es extranjero en todas partes. Te decía ahorita, ¿no? Estar en Bogotá es como estar en otro país en Colombia, porque son contextos completamente diferentes. Y de alguna manera es un sacrificio, siento yo. No digo que todo el mundo deba salir de su ciudad para poder escribir, no, porque a mí me funcionó estar lejos, a mí me funciona siempre estar lejos de lo que escribo y darle tiempo. Y aquí literalmente fue estar lejos de, pero siento que sí, que ahí murió pues una versión mía que estaba muy enraizada con su territorio y nació otra que lo quiere y lo critica y lo habita y lo disfruta, pero también lo puede ver completo, siento yo.
Para ti, ¿de qué habla Alta Sangre? ¿Cómo lo explicarías? Para alguien Bueno, que no ha leído el libro. Alta Sangre es la historia de una familia, ¿no? De una familia que está como en una clase muy alta, en una costa, en un lugar costero, en una ciudad costera, donde hay mucho calor, donde hay un carnaval. Y esta familia es la familia que maneja todo, ¿no? Esta familia tiene la industria de la alimentación, de la ropa, y da la casualidad de que resulta que son vampiros, ¿no? Es toda una casta de vampiras, vampiresas matriarcales. Y es una familia que tiene mucho control sobre todos los aspectos de esta ciudad hasta que les nace una niña, una nieta que es bestial y no controla el hambre y de alguna manera llega a trastocarles como todos los planes. Digo que ese sería como el pitch, si me lo preguntan. Y precisamente habla del hambre. Siento que es una novela del hambre, es una novela de esa pulsión de cuando uno está inmerso en un contexto que le exige ciertas cosas y uno tiene unos deseos que van en contra de eso y de alguna manera eso choca. Y cuando eso choca, pues pasan cosas, ¿no? Pasan cosas muy complejas. También es una novela que rescata tópicos del gótico y los sitúa en un contexto más caribe. Entonces tenemos igual que el castillo frío es reemplazado por el carnaval y la bulla, ¿no? Y el ruido, la bulla es que el ruido. O tenemos también esta idea que viene del gótico clásico de la casta o de la élite que está en decadencia. Entonces es un poco muy literal en este caso. Me gusta mucho como eso, como reinterpretar lo clásico y jugar con eso. Entonces creo que eso va un poco. Si la existencia del carnaval de Barranquilla, ¿tú crees que existiría Alta Sangre? Yo creo que no, no como está, no como está ahorita escrito, porque sin el carnaval la novela no funcionaría. Digamos que sí están los vampiros, sí está todo este tema de la familia, del hambre, pero de alguna manera esta nieta, ¿no? Julieta, que llega a trastocar, ella no puede trastocar el orden si no es en el marco, que, que de hecho va mucho con eso que mencionas, es precisamente algo que a mí me encanta del gótico y es que sin el espacio el gótico no funciona, sin la atmósfera, ¿no? Sin ese encierro que te genera el espacio, sin el castillo en decadencia o el convento, tú no tienes una historia, ¿no? Entonces, en este caso, sin el carnaval no tendríamos historia porque yo no tendría un marco que me contuviera a todos los personajes y que de alguna manera me trastocara el orden. Entonces, sin el carnaval definitivamente no existiera la historia porque no tendría una ventana en donde ese control que está tan enquilosado, ¿no? Por estas familias, solamente durante los días del carnaval es donde se permite el juego de máscaras y el juego donde los que están arriba pasan abajo y los que miran también te miran y uno se disfraza y es otra persona. En el carnaval no funcionaría definitivamente. Pero ¿tú crees que el carnaval es un elemento liberador? ¿O que a pesar de que durante unos días pueda parecer que cambien las cosas, al final todo permanece intacto, el sistema sigue igual? Sí, es ambas. El carnaval es, Ambas. por eso me interesa tanto, por eso me gusta tanto el carnaval. Y eso que, estando en Barranquilla, lo que te decía ahorita, cuando estaba inmersa en el contexto, odiaba el carnaval, porque yo hacía teatro clásico, era gótica, así como cuero negro, y el carnaval me representaba todo eso que la ciudad miraba para dejar de ver otros tipos de arte, ¿no? Y lo que pasa es que sé que pasa en todas las ciudades con carnaval, en todos los países con carnaval, pero en Barranquilla, al ser una ciudad más pequeña, el carnaval está muy gentrificado, si podemos decirlo, ¿no? Es un espacio que ya todo es negocio, hay mucho, todo el tema de los patrocinadores, ya hay como un tema de que si tú no pagas para entrar a ciertas partes, no puedes ver el desfile que antes pasaba por la calle libremente, ¿no? Antes era el pueblo, ahora se está volviendo de las élites. Em, y por eso yo tenía esta versión con el carnaval. Ya con el tiempo, con la lejanía, ir, volver, estudiar ya como las tradiciones. Claro, el carnaval por un lado es liberador en tanto no nos los inventamos en Barranquilla, no se lo inventaron en Venecia, no se lo inventan en Brasil, no se lo han inventado en todas las partes donde hay carnaval porque el carnaval viene desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano está en grupos humanos y necesita algo que lo conecte con lo sagrado a través del desenfreno, ¿no? Como votar, como permitirse un espacio concreto de liberación para luego volver al orden establecido, ¿no? Digamos que
Y luego cuando ya con el catolicismo se conecta directamente con la Semana Santa, ¿no? No es gratuito que luego del carnaval, pues la cruz de ceniza, ¿no? Está ahí. Entonces es como una relación entre lo pagano y lo sagrado muy fuerte, que me parece que en ritual, ¿no? En simbolismo, el hecho de que todo el mundo está en pro de que todo el mundo está actuando y siendo parte del carnaval, es un ritual bello. O sea, y siento que eso no se puede comprar y no se puede vender, ¿no? Y ya es una cosa que va más profundo, pero también es un mecanismo de control. Y especialmente en ciudades como Barranquilla, de donde yo soy, que como te digo, pasan cosas alrededor del año, de todo el año, para que el carnaval se vuelva una cortina de humo de muchas cosas, ¿no? De mucha corrupción. Entonces, en la costa hay muchas familias muy poderosas que llevan años, ¿no? Que si gobernó el padre, luego gobierna el hijo, luego el nieto, luego el bisnieto. Y ellos controlan todo también, la comida, la ropa, controlan el equipo de fútbol, ¿no? Que es también como muy pan y circo al final. Y curiosamente se acerca el carnaval y el equipo queda campeón. Y curiosamente pasa esto por acá en la comida y por acá en la cultura, ¿no? Y como que hay muchos mecanismos de control que de alguna manera le regalan eso al pueblo, entre comillas, para luego mantenerse en el poder, porque todo el mundo dice, ay, qué maravilla este carnaval, gracias a esta familia, ¿no? Gracias a esta reina de esta familia tan chévere, que sí son personas que se preparan toda su vida, que sí son personas muy que saben conectar mucho con la gente, muy talentosas, ¿no? Porque se han preparado toda su vida para eso, pero también funciona como un arma de doble filo y eso no lo podemos ignorar, ¿no? Tampoco hay que satanizarlo, simplemente no lo podemos ignorar. Entonces siento que es ambas, el carnaval es una fuerza muy compleja. Y en Alta Sangre, esa esfera de poder se personifica sobre todo en el personaje de Julia Ujú. y de Julieta. ¿Qué podrías decirnos de las dos protagonistas de la historia? Bueno, Julia y Julieta son abuela y nieta, valga la rima. Julia es precisamente esta matriarca de los Banterroso o las Banterroso, que son esta familia que está bien puesta, ¿no? Como la esfera más alta de esta ciudad. Controla el carnaval, controla la sanguina, que es como la sangre diluida, que está bien visto tomar siempre y cuando pues responda, ¿no? A los intereses de esta familia. Y ella tiene mucho control, ¿no? Ella es una mujer, una vampiresa, una matriarca, que todo el pueblo la adora, como suele suceder con las reinas, ¿no? Con las reinas o con los gobernantes que se ganan al pueblo. Y aún así los desangra, y los desangra y ellos son conscientes de que son desangrados por esta mujer y por su familia, y lo hacen de forma, de alguna manera, no sé, democrática, si nos ponemos a pensar. Y entonces llega Julieta, ¿no? Julieta es la nieta de Julia, la hija de Mapi, Mapi es la hija de Julia, em, con la que tiene una relación muy compleja, ¿no? Y suele suceder eso, ¿no? Que a veces la abuela es más cercana a la nieta que a la misma hija, porque las relaciones madre-hija siempre son complejas. Y entonces Julieta nace muy salvaje, como decíamos, con mucha hambre, y Julia tiene planes para Julieta, ¿no? Ella quiere que Julieta sea reina del carnaval, ella ya la va a casar con su socio o con el hijo de su socio, ella tiene muchos planes que de alguna manera Julieta se vuelve esta pieza de ajedrez para ella. Em, y Julieta, en cambio, no sabe qué quiere en la vida, pero sabe que no quiere lo que la abuela le propone, ¿no? Tiene esta rebeldía infantil de yo no me voy a casar, yo no quiero ser reina, porque todo el mundo me odia, entonces está como este drama. Y es el enfrentamiento de ambas. Yo siempre digo que el enfrentamiento primordial de la novela es la experiencia sin hambre, que es Julia, que es que lleva años en el poder, lleva años con las cosas como ella quiere, pero ya no tiene esa pasión, ¿no? Que la da la novedad, mientras que Julieta no tiene nada de experiencia, pero tiene mucha hambre, ella se puede devorar todo, pero no entiende nada de cómo funciona el mundo, ¿no? Y lo injusto que es con ella, entre comillas, dentro de todos sus privilegios. Y a mí me interesaba mucho plasmar una relación abuela-nieta, que si bien son relaciones muy bellas también, pueden ser fruto de mucho amor y mucha confidencia, ¿no? Siempre está esa idea de que la hija refleja a la abuela, uno se parece a la abuela, ¿no? Se le dicen todo el tiempo, le ponen el mismo nombre incluso. Yo quería narrar también una relación em, no tan amorosa, también llena de intereses personales, porque pues también al final las abuelas son mujeres y esas mujeres pueden tener deseos y esos deseos pueden pasar sobre los deseos de otras personas y eso también pues es válido, no digo que esté bien, pero es válido, ¿no? Y narrativamente es muy rico también de explorar como un personaje de cierta edad, ¿no? Que debería ser la bondad personificada como una abuela, pues aquí es
mano dura, ¿no? No diré malvada, pero pues sí mano dura. Y sí tiene sus planes secretos dentro de planes secretos. Entonces, eso es como la gran línea entre ambas. ¿Tú con quién te identificas más? Mm. Yo creo que con Julieta en un inicio, porque creo que todas las mujeres, especialmente las que vivimos en ciudades como la costa, que es una ciudad igual muy estética, no es una ciudad de mucha apariencia, donde uno siempre tiene que estar impecable, siempre se le imponen o se nos imponen cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, yo en el colegio, ya mi madre en algún punto me había dicho, bueno, pilas, búscate un marido rico para que no tengas que trabajar, aprovecha tu belleza, ¿no? Y es una cosa muy densa, ¿no? Es como muy monstruoso también, pero es que a ella la criaron así, y a su mamá la criaron así, y a todas nos vienen criando así. Entonces, siento que me identifico mucho con Julieta por eso y también por el hambre, ¿no? Porque sí soy una persona que literal me gusta mucho comer, ¿no? Y el apetito me interesa mucho, la voracidad, el poder comer lo que uno quiere cuando quiere. Y sí he sentido que en muchas ocasiones el hambre está mal vista en mujeres, ¿no? Como que si uno está sentado, no sé, en una mesa, se come todo muy rápido, ¿no? O en el colegio incluso recuerdo que compañeros decían, no, que, no sé, tal curso fue a una cena de fin de año y entonces tal chica, no, se comió todo y no dejó nada. O sea, pero ¿qué chisme es ese? O sea, ¿qué importa? ¡Qué bien! ¿No? Entonces siento que el hambre tiene esa consigna negativa. Especialmente como en las mujeres, ¿no? Y, y también está el hecho de que Julieta pues, no siente el carnaval de la misma manera que todas. Ella lo puede ejecutar a la perfección como un metrónomo. Y yo en algún punto para pues que se ve reflejado en Alta Sangre, yo toqué la tambora, ¿no? Toqué la base del carnaval de muchos ritmos folclóricos es la tambora, que es como un tambor gigante de lado que uno toca con las baquetas. Y yo recuerdo que me decían, es que tú lo tocas perfecto, pero no te mueves, ¿no? Entonces lo tocaba como una especie de batería. Entonces esa cosa de sentir las cosas de otra manera, de una manera más rígida incluso, siento que ahí me identifico mucho con Julieta. Pero de Julia, si hay algo que le entiendo, es como la obsesión porque la piel cambie. Y eso también viene mucho de la estética, como el miedo a envejecer. No, ella no tiene miedo a la muerte, ella tiene miedo a podrirse, por decirlo así, por dentro. Y eso es algo que se relaciona igual con todo este tema de mantenerse siempre joven, ¿no? Temerle a las arrugas, temerle a lo que pasa. Creo que le tememos más a envejecer que a la muerte incluso. Entonces Ujú. ese miedo lo entiendo y entiendo por qué ella hace sus cosas a través de eso. ¿Tú crees que es un miedo íntimo o es un mandato social? Yo creo que se alimenta mucho del mandato social. Yo En el siento que caso de Julia, ¿eh? mm, yo creo que en el caso de Julia es más mm, como perder ese control al que ella está siempre acostumbrada, como, no, como cuando llevas tanto tiempo en esta posición de control, en donde tú eres el centro y pues de repente ya no, ¿qué queda de ti si tú eres eso y todo tu propósito está ligado a eso, ¿no? Es un poco el conflicto de Julia, ¿no? Ella dice, pues, sin mi piel, ¿qué soy? Sin mi cuerpo, ¿qué Ujú. queda? Entonces siento que va muy por ahí, como una cosa ahí más primitiva que ella siente por dentro. Sí, y en base a eso también tiene sus planes, por eso lo preguntaba, pero vaya, no vamos a A entrar spoilear. demasiado. Sí. ¿Qué Sí. relación tú, Claudia, tienes con el paso del tiempo y con el cuerpo? ¿Es un tema meramente literario que has tratado en Alta Sangre o también personal? Es un tema transversal. Siento que, bueno, en mi caso, ¿no? Lo que trato con la literatura, lo que me permite exorcizar la literatura de cierta forma, son temas que me obsesionan de cierta forma. Pues no es gratuito lo que hablamos, ¿no? Que este miedo al paso del tiempo, este miedo a envejecer. Mi mamá es esteticista, ella pone hilos en las caras, ella pone botox, ella rejuvenece a la gente. Y yo he visto escenas de terror más fuertes que cualquier escena de Alta Sangre o más fuertes que cualquier escena de Macro Red, que es bastante denso también, en donde veo mujeres, no sé, muy bellas, ¿no? En sus 60, 70, que no parpadean mientras las inyectan en la frente. Y yo quedo como, ¿qué es esto? ¿No? ¿A qué estamos dispuestos a hacer por la belleza? Y no lo critico,
porque fácilmente podría ser yo. Yo siento que estamos criadas y criados en un contexto igual ahorita muy visual, muy espectacular, ¿no? Como de mucho espectáculo. Y eso es algo que evidentemente nos está carcomiendo, el hecho de que todo el tiempo tenemos que vernos de cierta forma. Y eso se conecta directamente con el paso del tiempo también, como es que cada minuto que pasa nuestro cuerpo está cambiando, nuestro cuerpo se transforma, nuestro cuerpo envejece también o se regenera de cierta manera. Y, y eso es un peso muy grande, ¿no? Digamos que yo puedo decir, ¿no? Que estoy luchando contra eso y no me importa lo que digan de mí, pero uno siempre está de alguna forma pendiente y creo que las redes sociales igual han alimentado eso, espacios, ¿no? Como que ahorita con internet es más fácil uno todo el tiempo estar pendiente, ¿no? Antes, por ejemplo, había un escritor, una escritora, no sé, Salinger, que escribió y pues qué importa cómo se veía, el man estaba en su casa tranquilo, aislado de todos, ¿no? Y no era tan importante tampoco el físico de las personas. Ahorita sí estamos en una época muy corporal, ¿no? Como que todo también se transmite por el cuerpo y por cómo uno se muestra. Y eso es una carga muy fuerte. Y me obsesiona terriblemente y por eso lo escribo y creo que lo seguiré escribiendo hasta que sienta que el tema ya está zanjado, ¿no? Entonces siento que sí es un tema personal. Y el paso del tiempo es otro tema muy fuerte porque también está todo este dilema de si el tiempo realmente pasa hacia adelante, o es nuestra percepción, o es más circular, o es más y eso se conecta con la muerte y qué pasa después de la muerte y son temas grandes, ¿no? Son temas gigantes y son temas que nos siguen y nos seguirán. Creo que no solo a mí, siento que a todos de alguna manera si nos ponemos a pensar en eso, el cerebro se nos explota de cierta forma, si nos ponemos a pensar realmente si el tiempo existe, ¿no? O si no lo creamos para organizarnos, ¿no? Entonces siento que ambas, es transversal a todo. Esta novela, Alta Sangre, Claudia, más allá de todo el aspecto físico y corporal que tiene, no solo en cuanto a miedos, inseguridades en relación al paso del tiempo, sino también todos esos ataques, la sangre, ¿no? Tienen toda mucha presencia, el rojo durante toda la novela. Que por cierto, en relación a esto, en el momento en el que escribes estas escenas, ¿tienes un interés particular en promover una incomodidad física en el lector? Mm, Pues yo siento que al venir de la ciencia ficción, sorpresivamente en mis cuentos era muy cruda. Y ahí sí, pues también eran cuentos que escribí desde los, no sé, los 16, 17, 18 años. Y estaba este afán medio juvenil infantil de choquear, ¿no? De decir yo soy joven, pero puedo escribir cosas densas y crudas, ¿no? Y eso me hace muy adulta en la escritura. Y ahora leo esos cuentos y me escandalizo, me escandalizo mucho. Es como, uy, no. Entonces, creo que ahorita estoy ya cuando escribí Alta Sangre, em, mi objetivo como tal, pues no era tanto escandalizar, sino que la sangre, obvio, es inherente a los vampiros y es inherente a toda esta casta. Que se riegue sangre, pues es inherente al carnaval. También no digo que el carnaval sea un hecho sangriento, pero pues si en este universo hay un carnaval y el carnaval es desafore y tenemos vampiresas y todo el mundo sabe y todo el mundo quiere ser mordido, pues es normal que la sangre se riegue. De Fluya. hecho, fluya, exacto, fluya para afuera. Entonces no era, pues no, mi intención primordial no era incomodar, pero claro, era yo inmersa en el universo. También es que mi umbral de escandalización es un poco diferente, como porque me gusta mucho leer terror. Em, entonces creo, por ejemplo, hay un amigo que leyó Alta Sangre y él dejó de leerla por mucho tiempo, o sea, la dejó pausada por una escena que está basada en un cuento francés que se llama El Lazo Verde, ¿no? Que es como una historia de la que está basada. Es la historia de una mujer que toda la vida tiene un lazo y está casada con un hombre y de repente cuando se va a morir al final de sus días el hombre le quita el lazo y se le cae la cabeza. Eso para mí me parece un cuento hasta chistoso. Pero claro, lo reinterpreto en Alta Sangre y mi amigo me dijo, no pude pasar de esa página. Y claro, entonces yo digo, bueno, mi objetivo no es escandalizar, pero sí demostrar igual lo absurdo que, que es ese reguero de sangre, ¿no? Eso es que es parte de, o sea, si en la vida real cambiamos esa sangre por otras cosas, eh, pues todo el tiempo estamos también, sí, como siendo desangrados, pero también desangrando. Entonces creo que era una forma muy explícita, muy roja, muy sangrienta, muy, no sé,
muy Kill Bill, muy la sustancia de, pues de explicar eso, que todo el tiempo estamos siempre siendo drenados y drenando sangre, y eso puede ser el poder o puede ser también la vida o la juventud o el tiempo también, no sé, puede representar igual muchas cosas, o muy hambrientos, ¿no? Con mucha hambre todo el tiempo. Mientras escribes esas escenas de carácter gótico, esas escenas sangrientas, ¿cuál es tu actitud? ¿Tú te ríes o no? ¿O alguna vez también padeces, lo sufres? Yo creo que Alta Sangre como tal, como te contaba que uno de mis intereses con esta novela era explorar precisamente como la carga del lenguaje, como hacerlo sonoro, hacerlo denso, pero en el sentido de sí, como que tuviera, como que las palabras, cada palabra elegida tuviese una intención también. Siento que toda Alta Sangre, especialmente ya escenas, no sé, el final, por ejemplo, que es muy violento, y está como todo este cuento del cuerpo, o la parte de las reinas, ¿no? Sí. Pues, creo que mi intención era más poetizarlo, si tiene sentido, como volver a hacer un cuadro que se sintiera, que se viera, que se saboreara, y me lo tomo muy en serio, ¿no? No me río, pero tampoco es como, ay, qué dolor. Precisamente por eso, por ejemplo, en mí, yo tengo una cosa, y por lo menos hasta este momento lo he aplicado, y es que trato, porque me afecta mucho, por ejemplo, los animales, ¿no? Como leer sobre animales, torturas y eso no puedo. Ahorita en este punto sensible en el que estoy de mi vida no puedo, y lo evito, por eso no lo plasmo. Y una amiga mía que es escritora también de ciencia ficción, ella tiene una novela que se llama Zen No, que también está publicada en España por Orsini Press. Yo me acuerdo que en una charla ella decía, lo que pasa es que mis obras tienen mucha violencia, pero es una violencia de fantasía. Es una violencia que entre seres como mutados, seres que no existen, seres que pelean con cuernos y no sé qué. Entonces dice, nadie va a poder replicar la violencia de mis libros. Y no es que igual la literatura tenga que ser pedagógica ni nada, pero mi interés era precisamente crear este mundo que se sostenga a sí mismo. Y obviamente todo este reguero de sangre representa muchas cosas de nuestra realidad, pero el interés, si bien es más que escandalizar, es como reflejar. Siento que, y también que la gente se sienta inmersa en esta atmósfera, ¿no? En esta atmósfera también de desafore, que es el carnaval. O sea, que sientan que, hace poquito en un club de lectura precisamente, una lectora me dijo, es que tu novela es muy extra, como que pasan muchas cosas en el lenguaje, en las escenas, en las imágenes, ¿no? Como que hay como un reguero de todo, que el lenguaje se riega, la sangre se riega, ¿no? Los personajes, la piel, el cuerpo, todo, el hambre. Y yo dije, pues sí, creo que ahora echándole cabeza siento que esa era la intención, como que todo se, se sacudiera, creo yo que puede ser. Y cuando lo escribo muy buscando, ¿no? Como buscando contenerlo, pero también explayarlo, por decirlo así. Antes te comentaba, Claudia, hemos seguido hablando de la parte más sensible, más física, corporal, me refiero del libro, pero el libro también tiene como varias capas, ¿no? También donde los personajes pues navegan según la historia. Y tiene una capa muy espiritual, lejos de la realidad sensible. ¿Cuál fue o sea, qué querías descubrir al tratar, al escribir también sobre estos planos distintos de la realidad? Bueno, eso viene pues nace mucho del sincretismo, ¿no? El sincretismo inherente, em, pues en muchas partes del mundo, muchas partes de Latinoamérica, pero especialmente en la costa, en el Caribe, hay mucho sincretismo, ¿no? Entonces, precisamente el carnaval es una unión de creencias y de mestizajes, ¿no? Por ejemplo, la cumbia viene mucho de la herencia española, pero con la herencia indígena, pero con los tambores africanos, y todo eso pues es parte de la identidad del Caribe, si bien eso no quita que, por ejemplo, el Caribe, o el Caribe colombiano o la ciudad de la que soy, Barranquilla, tiende a ser igual muy racista con eso también. Entonces es muy complejo porque son espacios, yo siento que son espacios liminales, muy católicos todavía, como que muy con el peso de la religión muy encima, pero entonces también está el carnaval, que es otra cosa muy pagana, muy rituálica también. También tenemos diablos, arlequines, entonces está como este tema de lo pagano y lo sagrado todo el tiempo, pero entonces también está toda la herencia afro, todo el Caribe en los pueblos, por ejemplo.
no tanto en la ciudad, pero más en los pueblos, hay muchos rituales y muchos rituales en torno a la muerte. Las 9 noches, por ejemplo, es un ritual que viene de África y todavía lo practican muchos pueblos en el Caribe, el novenario, em, que es velar al muerto entre fiestas y rezos, pero también lloriqueos y música. Y también está todo el tema de la superstición, ¿no? La superstición que llega a nosotros. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Es como voy al domingo a la iglesia y voy el sábado en la tarde a que la bruja me lea el tarot. Siempre está como esa, ni siquiera digo dualidad, como esa ambigüedad entre las creencias y la mezcla. Y entonces precisamente quería explorar esa mezcla, ¿no? Personificada por las mixtas, ¿no? Que son estas mujeres en su mayoría, que no son en el mundo de alta sangre, no son pura sangre, o sea, no son como vampiresas puras, pero no son humanos tampoco, porque los humanos todo el tiempo quieren escalar a ser puras sangres, pero ellas están como en un limbo, en una mitad, en un no lugar, ¿no? Y ellas son precisamente esta fuerza espiritual, como muy conectada a la mezcla, al mestizaje, a esa herencia que nos habita, que habita el contexto, que habita el territorio. Mm, y va muy conectado con el carnaval, porque yo quería, o me interesaba mucho, me interesa todavía esa pulsión ambigua del carnaval que va entre lo pagano y lo sagrado, y no solo es el carnaval de Barranquilla, sino que yo decía, bueno, hay una cosa en el carnaval de Barranquilla que puede ser un puente con otros carnavales, y un carnaval que a mí me interesa mucho también es el de New Orleans, que ya viene todo este tema vudú, ¿no? Y se alimentan, no son iguales, pero tienen como un puente simbólico, y mi objetivo era como que el carnaval fuese esta fuerza eh, motora también, medio personificada, no del todo, pero presente, y que precisamente en este mundo híbrido se bebe de ese contexto. Entonces por eso hay como una especie de espiritualidad muy, muy inspirada en el vudú, precisamente por el tema del vudú que tiene que ser muy horizontal, ¿no? O como un tema que también acá hay en Colombia, que si uno responde a ciertos poderes o a las ánimas, digamos, en el caso del vudú, a las loas, a los loas, siempre se tiene que haber un diálogo constante, no es como, no sé, no es como que el catolicismo nos ha enseñado como Dios, perdóname, perdona mis pecados, amén, estoy absuelta. Hay un diálogo y uno siempre tiene que estar en contacto con esa espiritualidad, hablar con las ánimas, hablar con los espíritus, y de alguna manera lo que yo les pida depende de qué tan bien yo me he comunicado antes de mi interés, ¿no? Antes de pedir. Eso me parecía muy chévere en el sentido de que es muy horizontal también, a pesar de que hay una verticalidad de poder. Y yo quería que mi personaje más sabio de alguna manera ya trascendió por eso, ¿no? Y que es Enriqueta, que viene siendo como la nana de Julieta, que trabajó mucho tiempo para Julia Banterroso, pero que de alguna manera es la gran fuerza y porque es un personaje que ya entendió cómo funciona la espiritualidad, eh, y eso ya la eleva a otra categoría, ¿no? Y me interesa mucho esa visión de mundo de que todo lo sagrado que nos rodea y que nos ha rodeado a lo largo de la historia es la misma materia que ha cambiado de forma. Entonces, por eso todos los espíritus, las loas, los ángeles, los demonios, todo habita en un mismo plano liminal en esta historia. Después hay un personaje colectivo, a mí me recordaba un poco a los coros de la tragedia clásica, que son las malas lenguas, ¿no? Que también es un Sí. personaje colectivo que discurre entre esos planos. Incluso también en el plano onírico muchas veces también se hace acto de presencia. ¿Qué nos podrías decir de ese personaje? Porque realmente es un personaje que puede tener también mucha repercusión actual y que tiene un papel importante hasta el final del libro, desde el inicio hasta el final. Las malas lenguas nacen, pues yo mucho tiempo hice teatro antes de escribir y precisamente el teatro griego es como la referencia, ¿no? Uno lo encuentra en todo y eso es espectacular. Hace poco leí El cielo de la selva de Leín Vilar Madruga y ahí está clarito también como algunas referencias al teatro griego. Pero ya el clic para crear las malas lenguas, de hecho, fue leyendo Canto yo y la montaña baila de Irene Solá. Ella pone a hablar eso a las nubes, a la montaña, que creo que es mi parte favorita de la novela. Me acuerdo que yo estaba leyendo eso, ya había como un boceto de alta sangre, todavía no estaban las malas lenguas, solo estaba el dicho de dicen las malas lenguas, así como dicho, ¿no? Y recuerdo que leí Canto y la montaña baila y en medio de un capítulo fue como las malas lenguas son un personaje, como que me vino la certeza y me tocó anotarlo, recuerdo.
Y es porque, claro, el chisme, pues en todas partes, ¿no? El chisme es una fuerza motora, lingüística, narrativa muy fuerte. Es que hay obras hechas enteramente de chisme. De hecho, ahora que estamos otra vez, que a mí me encanta Cumbres Borrascosas y con la película está otra vez el debate y hay mucha gente igual acercándose al libro. Cumbres Borrascosas es un chisme larguísimo, ¿no? Es la criada de toda la vida de esta familia contándole a un extraño todo el chisme de la familia y ya, y eso es una obra maestra, ¿no? El chisme nos sirve como como esta información que tiene agencia, porque te cuenta algo y siempre hay una intención detrás del chisme, pero al mismo tiempo es una información sin agencia, porque yo te cuento a ti, tú le cuentas a otro, ese otro le cuenta a otro y al final eso se diluye cuál era el objetivo, ¿no? Y el chisme puede destruir a una persona, ¿no? Puede literal desangrar a una persona, puede arruinar a una persona, puede enaltecer a otra. Y eso me parece muy, muy poderoso. Y pues en la costa atlántica, en el Caribe, chisme es casi que es un postre. El chisme el chisme se consume, ¿no? Es como, qué delicia, ¿no? Entonces, nacen precisamente, o sea, como que ya al darle forma de personaje, de voz colectiva, como este enjambre de chisme que va fluyendo por la novela, me permitió precisamente dar esa información que en otro caso hubiese sido quizá un infodom, que se sintiera muy denso y se sintiera sin sentido. Y ellas pueden repartir la información sin que tenga agencia, ellas pueden afectar a Julia, afectar a Julieta, afectar a Enriqueta o ayudarlas, y no importa, porque es como ese descontrol del chisme que una vez se suelta al aire es como la sangre, se fluye y mancha y hace y deshace y no importa cuál era la intención primordial del chisme. Entonces, siento que ese personaje terminó de darle forma a muchas cosas de alta sangre que todavía no habían encontrado su camino o su canal. Y llegaron las malas lenguas y lo desperdigaron por ahí. ¿Cómo te relacionas tú con ese chisme? Es decir, te pregunto como escritora, ¿eh? O sea, ¿te preocupa la mirada de los otros? Ahora que has publicado tu primera novela, has dado el salto también a España. Sí, siempre uno te mentiría. Yo creo que cualquier escritor, escritora o persona expuesta a la luz pública mentiría si no dijera que pues obviamente es más satisfactorio o como que uno está un poco más tranquilo cuando recibe una buena reseña, ¿no? O un buen comentario. Em, pero también siento que lo bonito de las obras es precisamente eso, que llegan a las lectoras, lectores que tienen que llegar. También llegan a los que quizá no conectan con la historia y está bien también, porque a mí, digamos que yo he tenido la oportunidad de estar en clubes de lectura, a mí me gusta mucho compartir con lectoras, con lectores, meterme en clubes de lectura, pues a lo que me inviten yo voy, virtuales, presenciales, y me encanta porque a mí me interesa igual romper un poco como esa verticalidad, como trabajo en una librería, creo que eso me ayuda mucho, en que yo sé que, por ejemplo, los clubes de lectura no son lo mismo con el autor o con el autor, con la autora o con el autor en la sala que solos, ¿no? Como que sin el autor la gente se des- desperdiga, que le gusta, que no, que le pareció chévere, que sí, como una cosa más profunda. Con la autora, el autor siempre es como, ay, qué lindo, ¿no? Y el que no le gustó se queda callado en el fondo. Y a mí no me interesa eso, a mí me gusta que sea honesto. Igual no significa que si a alguien no le gusta, no sé, las malas lenguas, si no le gusta ese recurso porque le pareció demasiado, no significa que yo voy a borrarlo todo y cambiarlo. Yo entiendo, y entiendo que puede no gustar, entiendo que puede abrumar también la novela, y eso está clarísimo. Entonces, sí, digamos que uno se empieza a blindar, no es que no me importe lo que dice la gente, porque todo el tiempo, al final, una obra se mantiene en el tiempo por las lecturas, los lectores, por las personas que deciden hacer cosas, no sé, he tenido la oportunidad en un par de ocasiones de personas que dibujan cosas de alta sangre y eso le da otra materialidad, eso le da otra vida, eso le da otro aire y eso es muy Hay un bonito. dibujo, Entonces, ¿no? Al final del libro. hay un dibujo al final del libro de una botella de Una sanguina que botella. fue todo un debate. Sí, No ponerlo o no. sabíamos. No, el debate era qué es la sanguina en nuestro mundo Ah, material, si es whisky, si es aguardiente, si era vino. Al final ganó el whisky, porque es como de altas castas. eh, tú trabajas en librerías, ¿no? O sea, en una Ujú. librería. Sí. Y antes hablabas también de inspiraciones, ¿no? Desde la época clásica a la contemporaneidad.
Y me imagino que al trabajar en librerías, pues pasas mucho tiempo leyendo y tienes muchos referentes también. Me imagino que también haces acción de prescribir libros a las personas, ¿no? A los clientes. La pregunta es, ¿cambia tu escritura cuando has visto pasar tantos libros por tus manos? Y si alguna vez también has sentido que estabas escribiendo para dialogar con esas autoras que admiras, que comentabas antes. Mm, Pues en el caso de Altasangre, por ejemplo, yo siempre digo que eso es un robo a mano armada, porque como Altasangre fueron 5 años escribiéndola, borrándola, encontrándole forma, yo leía un recurso que me gustaba, una idea que me gustaba y iba a Altasangre, ¿no? Y luego, luego la tarea fue quitar cosas porque era demasiado. Hay de todo, Rec ¿no? Había de Hay de todo. todo, de todo. Era un popurrí. Por ejemplo, leí Alfaro de Virginia Woolf cuando lo leímos en un club de lectura, en la librería, y me acuerdo que, pues, me gustó mucho al inicio, como todo lo de Virginia, ¿no? Uno tiene que cogerle el ritmo para seguirlo, pero, pues, al final es una cosa espectacular. Y en Alfaro, ¿no? Estábamos con estos monólogos largos que saltamos de pensamiento de un personaje a otro, luego está la primera parte, está un inciso y está la segunda parte. Y en ese inciso, a mí me marcó mucho que todo transcurre en una casa como de campo al inicio, ¿no? Y en el inciso la casa está vacía, porque la gente ya se devolvió a su ciudad. Y es la brisa entrando por la casa, recorriendo la ventana, recorriendo la puerta y, entre paréntesis, personajes con los que estuviste mucho tiempo en la primera parte, te ponen como, este personaje se murió. Y yo dije, ¿qué es esta locura tan horrible que está haciendo Virginia y tan hermosa? De que personajes que estuvo en su cabeza, que supe sus sueños, sus pensamientos, aquí a través de la brisa, en un paréntesis, ya me los mató. Entonces me pareció una cosa, claro, ese es el tiempo también. Y ese recurso de que la brisa me contara, eh, es un capítulo de Alta Sangre, es un capítulo de los sueños, que la brisa se cuela por las paredes, Sí. Entonces fue un robo a mano armada. Pues no es un robo porque yo siempre digo dónde salió, pero sí, y fue como, y es muy bonito eso de experimentar y de no buscar una originalidad. En eso hay una autora también acá colombiana que se llama Andrea Salgado, escribe ciencia ficción y escribe mucho basándose en la bolsa de la ficción de Úrsula K. Le Guin, que es precisamente esa historia como una vasija de referencias y de cosas que suceden, no necesariamente como una flecha o un viaje del héroe, sino como que coexisten. Y ella me parece, ella tiene una parte en su última novela que dice todas sus referencias y se toma el trabajo de anotarlas todas y son páginas y páginas de, tome este recurso de tal libro, tome este recurso de tal libro. Y eso me parece muy, muy bonito porque al final nosotros somos una mezcla de referencias y de lecturas. Ahora, debo decir que trabajar en una librería es maravilloso, pero no se lee tanto como uno quiere. Uno lee más fuera de la librería, porque todo el tiempo igual hay que hacer muchas cosas para moverlas, pero sí conozco de muchos libros. A la hora de recomendar, me enseña tanto como el recomendar como escuchar a las personas, que también me recomiendan libros todo el tiempo. Y yo siento que todo eso cambia la escritura o la va transformando, o la va afilando más bien, ¿no? Porque uno va encontrando qué le interesa, qué no, qué autor, qué autora. Por ejemplo, hay autores y autoras que quedan ahí como eternamente referenciados. Por ejemplo, a mí me pasó cuando leí Edgar Allan Poe hace 1000 años. Es la hora y todavía lo leo y todavía le encuentro maravillas y me fascina. Autoras como Maribel Moreno, que es de acá de Colombia, ella murió y su obra apenas fue descubierta hace poco otra vez, y es una obra que yo digo que es una de las grandes voces del siglo XX en, en Colombia que todavía no tiene el puesto que merece. Entonces hay unas lecturas de cabecera, ¿no? Que son como esa gran flecha, pero también hay obras y lo más bonito creo de este momento es que hay mucha gente escribiendo cosas muy interesantes en todas partes, ¿no? En Latinoamérica, en Hispanoamérica, en España, en Estados Unidos, ¿no? En India, ¿no? Y estamos ahorita en un momento en donde tenemos acceso a textos de, pues no como quisiéramos, pero sí de otras partes del mundo y nos podemos nutrir de otras formas de narrar y eso es muy, yo creo que si no aprovechamos eso ahorita, como de nutrirnos de otras formas de narrar y de leer de todo, para ir encontrando otras formas de contar las cosas, pues entonces no estamos aprovechando de las pocas cosas buenas que tiene toda esta interconexión de nuestro tiempo, ¿no? Hasta que el internet se caiga y, quedemos sumidos en la oscuridad. Vamos terminando. Tal vez tengo dos preguntas más. La primera es que hablábamos, ¿no? De que las protagonistas son Julia y Julieta, como dos mujeres pues, poderosas, una entronizada ya y la otra como aspirante real.
Y después, de forma muy, 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 muy secundaria, aparecen hombres. ¿Qué relación, cuál era tu intención a la hora de relacionar los personajes femeninos y masculinos en Alta Sangre? Bueno, Alta Sangre es precisamente como esta línea matrilineal, ¿no? Y como esta matriarca, ¿no? Como esta línea de familias poderosas. Claro, la intención de que de alguna forma los pocos personajes masculinos que aparecen, especialmente los que son parte de la familia, pues el nuero, ¿no? Están un poco más diluidos, es porque eso se inspira mucho en, pues en la realidad de, como te digo, en la costa, por ejemplo, los grandes dirigentes son hombres, ¿no? Son los grandes políticos, las Ujú. figuras patriarcales son hombres, pero muy a lo Duna, siempre hay madres, esposas, mujeres que están susurrando en la esfera privada las decisiones, ¿no? Y ayudan a tomar esas decisiones. Entonces mi intención era como medio trastocar ese poder oculto, voltearlo, ¿no? Explayarlo en la calle, así como la sangre, y de alguna manera es como estas mujeres que tienen esta fuerza tan grande, este poder tan grande que opacan, ¿no? Que opacan el resto. Y también nace mucho de algo que sucede, o por lo menos sucede mucho en Colombia, ¿no? Y es que cuando hay una situación familiar entre mujeres en una familia, valga la redundancia, los hombres se quedan callados, no se van. Es como, uy, eso es entre mi mamá y mi hermana, chao, ¿no? Y me pasó mucho en mi casa, ¿no? Mi mamá es una figura muy fuerte, en mi casa somos puras mujeres y mi hermano, ¿no? Y mi hermano es muy él dice, uy, esa pelea no es conmigo y se esconde en su cuarto a jugar videojuegos, ¿no? Entonces, y así pasa mucho, ¿no? O se van. Entonces, como que está esta idea de que la esfera privada y los problemas de la esfera privada son cosas de mujeres. Entonces, pues en Alta Sangre esa esfera privada es pública por el chisme, por el carnaval, por la sangre, por los poderes, por los roles sociales. Entonces, ¿cómo se sale? Es como volver esa esfera privada y ese problema entre mujeres una cosa de todo el pueblo. Y eso, por supuesto, asusta a los pocos personajes masculinos que está, excepto al diablo, ¿no? Que es como el personaje masculino, el de los pocos personajes masculinos más fuertes, que está como en esta neutralidad. Y es a propósito que ese personaje sí lo quise moldear, sí le quise dar como una agencia, sí le quise dar una historia, si fuera breve, porque entonces él no juega, él no cae en este juego de poderes del pueblo, de la ciudad, de Julia. Él se mantiene al margen y él tiene su propio limbo en la tierra y tiene mucho poder, pero no le interesa usarlo porque entiende que ese problema no es con él, ¿no? Así sea de todo el pueblo, ¿no? Entonces esa era como la intención, como trastocar esa esfera privada y volverla pública, como pasa con el chisme, ¿no? Que lo privado se vuelve público y lo público privado y nadie sabe qué es qué y la barrera se rompe. Hay muchísimos personajes, o sea, Sí, realmente, bueno, mi experiencia fue que hasta que no empiezas a situar, ¿no? Los códigos de la novela, al principio estás como, andas un como poco perdido. como perdido, sí, y a medida, ¿no? que vas situando ciertos códigos, ciertos patrones, como que, bueno, que empiezas a disfrutar mucho más de la historia. Pero hablabas del diablo, también aparece, ¿no? La muerte, aparecen también una serie de historias de divinidades, de dioses, o sea, seres de todo tipo, las malas lenguas. Y bueno, no voy a desvelar más, pero que es realmente una historia muy cargada de personajes y de todo tipo. O sea, no solo los que tienen una conexión evidente, ¿no? con la realidad material, sino que a partir de ahí se despliega todo un abanico muy interesante. Sí, es bastante, acá tenemos un barroco, creo que lo dijeron una vez, en todo sentido, en el Barroco. lenguaje, en los personajes, en lo que sucede, ¿no? En el desorden que plantea. Pero creo que todo eso, volviendo como una de las primeras preguntas que me dijiste, se conecta directamente con que es que si no es en el carnaval, eso no pasaría, ¿no? Si no es en el carnaval, Ujú. no aparecen todos esos personajes tan desatados, porque solo en esa brecha en donde se abre ese espacio, no espacio, es que ellos pueden como atormentar y aparecer y abrirse, ¿no? Y mostrarse. ¿Sigues yendo tú al carnaval? Fui este año, de hecho, fui 2 días, el carnaval dura mucho, pues oficialmente dura 4 días, pero como todo buen carnaval dura meses de precarnaval. Fui los últimos 2 días y fue una bonita experiencia. Digamos que, como todo, ¿no? Los primeros días están, especialmente el sábado, el carnaval fue apenas ahorita,
Sí, sí. eh, pues como todo lo bueno, ¿no? Y todo lo malo, había muchos atracos, mucha inseguridad también, mucho descontrol. Yo fui los días más tranquilos, que son los últimos, donde ya la gente no tiene batería social para más. Y fue muy bonito porque es más tradicional, es más la gente solo disfrutando la música, viendo los desfiles, gozando como la ciudad en esta fiesta. Y lo disfruté mucho. Fui solamente 2 días, literal. Llegué el lunes y me volví ya el miércoles acá a Bogotá. Entonces es muy bonito también vivirlo y igual recomiendo, ¿no? Siempre, nunca se pierdan un carnaval si lo pueden disfrutar. Y Claudia, ¿ahora qué? O sea, pregunto como escritora, disfrutar de este libro, ¿no? De este viaje también que tal vez tengas pendiente a España para hablar de tu libro, para conversar, para presentarlo, pero no sé, eres tan joven, ¿no? Has recibido ahora este premio, que me imagino también que cuando una persona recibe un premio, pues también hay una repercusión, ¿no? Un peso de la conciencia mayor. ¿Estás maquinando un nuevo proyecto o por el momento simplemente disfrutar de este momento? Mm, Pues yo siempre trato de estar escribiendo algo, como por salud mental, como también entender que ya Alta Sangre está teniendo un viaje hermoso y yo sé que me va a llevar también a conectar con nuevas personas, con nuevos lugares, pero pues también saber lo que hablábamos al inicio, ¿no? Que el oficio de un escritor es escribir. Entonces, ahí ya tengo como un libro de cuentos que está ya terminando y empezando otra novela, pues como muy, no digo como, ay, no, cómo me fluyen las ideas, sino pues sentándome a escribir y ver y tratar de sacar cosas. Pueden salir en 5 años, pueden salir en 6, pueden salir el otro año, no sé, sí, como tampoco presionar los proyectos, pero siento que se puede ambas, como disfrutar todo lo que Alta Sangre está trayendo sin presionar de que lo que se escriba ahora tenga que tener una repercusión igual o diferente o mejor o peor. Quiero hacer otra cosa, ¿sí? Entonces como lo bonito es que como esta fue mi primera novela y luego mi primer libro fue un libro de cuentos, sí me gusta mucho alternar, entonces luego apenas Alta Sangre empezó a salir, ya yo estaba como trabajando cuentos como para orear el cerebro, siento que el cuento orea de alguna manera las ideas. Y después una ideita de novela que ahí está como fluyendo, pues a su tiempo, con sus cosas. ¿Siempre has Eh, escrito tú? Al inicio hice teatro, mucho tiempo, como 6 años. Es que escribir teatro, ¿te refieres? Ambas, actuarlo Ambas, y vale. escribirlo y de hacer dramaturgia. Y luego, como en el 2000, hace poco estaba pensando eso, como seriamente, pues seriamente yo decir voy a escribir, no que los textos fuesen tan serios, como desde el 2018, más o menos. Ya ahí fue que publiqué mis primeros cuentos de ciencia ficción, ahí pasaron cosas, que sí, una antología por aquí, que sí, una mención de ¿Y honor, pues cómo fue ese paso, no? Porque una cosa es escribir y otra cosa es ya tomar conciencia de quiero ser escritora. pues yo creo que tuve la fortuna de que en mi casa, no sé si fue que los malacostumbré con el teatro y no le veían sentido, que cuando decidí estudiar literatura celebraron, ¿no? Como que mis papás dijeron, por fin un título en esta casa, ¿no? Entonces, pues hubo mucho apoyo. Yo siento que, claro, ya considerarse que uno diga soy escritor, igual es una cosa muy compleja, ¿no? Porque siento que el hecho de tomarse en serio el oficio ya lo hace a uno escritor o escritora sin tener que publicar, pero es más fácil decirlo que sentirlo, ¿no? Entonces a veces no falta el síndrome del impostor, ¿no? No falta que uno diga como, ay, no, jamás y nunca va a poder escribir nada en el papel. Y creo que ahí es donde entra la disciplina, como uno de verdad centrarse y más allá de la etiqueta de que yo soy escritora o que soy, ¿no? Soy mi trabajo, soy librera, soy escritora, soy gestora, ¿qué soy? ¿No? Soy tallerista, sí, como que qué me define, no sé. Entonces es más como escribo, ¿no? Como que me gusta escribir, me siento, escribo, estoy perfeccionando, trato de perfeccionar cada día o como mejorar, mejor dicho, cada día la forma en que plasmar las historias y tratar de, como decimos acá, cogerla suave, ¿no? Porque la cabeza igual se puede llenar de mucha ansiedad y tratar de disfrutarse todo, la escritura, la publicación, los viajes, las críticas, ¿no? Como tratar de navegarlo. Entonces, eso es este oficio. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, por esta charla. Espero que vaya todo muy bien
Ay, que la gente también pueda acercarse a tu libro, que lo pueda disfrutar, que lo pueda también criticar y estamos en contacto. ay, claro que sí, no, muchas gracias por el espacio, querido, y nada, ahí estamos súper en contacto y que nos veamos muy pronto. Perfecto, pues cuídate mucho, Claudia. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Sapere Aude. Humanistas sin complejos.